Bien, hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a quienes están aquí siguiendo este video, ya sea de forma grabada o asistiendo presencialmente. Hoy toca el segundo taller de esta escuela de formación sindical que estamos desarrollando en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en particular desde el programa Trabajo, Empleo, Equidad y Salud. Bueno, mi nombre es Diego Velázquez, que junto a Patricio Tonelli somos parte del equipo organizador. Y hoy en día tenemos como invitado a Sebastián Osorio, quien es sociólogo, historiador, investigador del trabajo en general, eh, y quien ha trabajado, bueno, diversos temas respecto al sindicalismo, acción sindical, historia sindical, negociación colectiva. Y que hoy viene a presentarnos su taller sobre negociación colectiva sectorial y multinivel, fundamentos y desafíos para el movimiento sindical. Así que bueno, antes de comenzar, solamente un pequeño recordatorio de los próximos talleres que se vienen también, que recordemos son jueves por medio, en el mismo horario, ¿cierto? De 6 a 8. Ya el día 24 vamos a tener un taller sobre inteligencia artificial y su impacto en el mundo del trabajo. Luego uno sobre violencia y acoso en el trabajo, enfocado un poco en la ley Karin. Y cerramos el 21 de noviembre con la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aportes sindicales para la salud de las y los trabajadores. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a dejarle la palabra a Sebastián para que pueda presentarnos su taller y bueno, por supuesto, agradeciendo su presencia acá. Eh, y eso, adelante, Seba. Muchas gracias. Estás muteado, Seba. Ya, a todos les tiene que pasar alguna vez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Tal como me presentaron, soy Sebastián Osorio. Voy a hacer una presentación sobre la temática de negociación colectiva multinivel. En particular voy a hablar algunos elementos conceptuales y algunas definiciones y algunos elementos de contexto para la realidad chilena. Y posteriormente voy a dar cuenta de los resultados que han tenido tres estudios que se realizaron recientemente, desde comienzos del año pasado hasta mediados de este año, sobre negociación colectiva multinivel, que corresponden a tres temáticas distintas que me voy a referir a ellas enseguida. Voy a compartir la pantalla. ¿Se está viendo la presentación actualmente? Se ve el PowerPoint. Ya, pero ahora voy a pasarlo a pantalla completa. ¿Se ve ahora la presentación? Yo lo Se estoy ven viendo. las láminas, pero no la pantalla completa. Es correcto. Ya, demos un segundo, ya sé lo que pasa. ¿Y ahora? Y no, Lo que puedes hacer sigue. es dejar de compartir tu pantalla, compartirla de nuevo y empezar a presentar. Sí, Ya, vamos a a ver, salir voy a y hacer nuevamente. pantalla completa, no la pestaña. Ya, pantalla. Bien, ¿se ve ahí o lo tengo que cambiar de lugar? Ahí se. Ahí creo que sí, Esto. creo que ahí Ya, lo ahí logré. sí. Ya, sí, estaba Sí, con ahí sí. problemas técnicos. Bueno, entonces, sin más preámbulo, esta presentación tiene como nombre la negociación colectiva sectorial o multinivel, fundamentos y desafíos para el movimiento sindical. Lo primero que vamos a revisar son algunos antecedentes históricos, empíricos y conceptuales sobre el tema de la negociación colectiva multinivel. Luego vamos a revisar los estudios que se realizaron por parte de la ADT que les quiero presentar, que creo que nos aportan algunos elementos de interés que pueden ser útiles para comprender el escenario y las perspectivas que tiene un eventual envío del proyecto de ley de negociación multinivel que ha prometido el gobierno actualmente. Y estos estudios son tres. El primero habla sobre un análisis comparado de modelos de negociación multinivel o ramal, tomando seis países distintos, que un estudio que hizo José Castro, un miembro del Departamento de Estudios, abogado.
Luego, un análisis que se llevó a cabo sobre la discusión pública o el contenido que ha tenido la discusión pública sobre la negociación ramal o multinivel en Chile. Y posteriormente, un estudio que hicimos acerca de las percepciones y las perspectivas que tienen los dirigentes sindicales de distintas ramas de actividad sobre el eventual envío de un proyecto de negociación colectiva a nivel. Bueno, para comenzar, yo quiero partir ofreciendo algunos datos, ¿ya? Que son de contexto y que nos permiten entender al tiro algunas problemáticas que tiene la negociación colectiva multinivel y después vamos a pasar a la definición más conceptual. Entonces, creo que para comenzar, lo primero que hay que dar cuenta es una realidad bastante complicada en Chile en términos de estructura sindical, ya que tenemos aproximadamente 11.550 sindicatos constituidos y vigentes, y esto medido en diciembre del año 2023. Ha cambiado un poco el panorama en el 2024, pero bastante poco. La tendencia se mantiene súper parecida. Y en diciembre del 2023 teníamos estos 11.550 sindicatos afiliando aproximadamente 1.225.000 trabajadores aproximadamente. Si nosotros sacamos de la contabilidad los sindicatos independientes, que no tienen una relación de subordinación o dependencia en sentido formal con sus empleadores, y tomamos solamente los dependientes, nos queda que los sindicatos existentes son 8.737 y agrupan a 1.095.000 trabajadores afiliados. Lo que nos da un promedio, sí, perdón, este promedio es respecto al total, nos da un promedio de 106 afiliados aproximadamente por organización sindical. Esto es una cifra en general bastante pequeña, porque la mayor parte de los países en los cuales nosotros hemos observado las estructuras sindicales, los sindicatos suelen ser mucho más grandes, ya que hay mucho menos sindicatos que afilian a una cantidad igual o mayor de trabajadores. Entonces tenemos muchos sindicatos de 1.000 afiliados, de 5.000 afiliados, de 10.000 afiliados, que en Chile son bastante escasos. De hecho, si nos ponemos un poco más específicos, podría yo contarles que solamente hay 140 sindicatos, de esos 11.550, solamente 140 sindicatos tienen más de 1.000 afiliados. ¿Ya? Entonces tenemos eh, más de 11.000 sindicatos que tienen menos de 1.000 afiliados y muchos de ellos tienen incluso menos de 100, menos de 50 afiliados. Entonces tenemos una estructura fundamentalmente constituida por sindicatos pequeños que si los tomamos como conjunto, nos da una tasa de sindicalización de los trabajadores en Chile sobre la fuerza de trabajo ocupada de un 13,3% y una tasa de sindicalización sobre el total de asalariados del sector privado que alcanza el 19%, y aquí excluyendo a los sindicalizados de sindicatos independientes. Esto es una cifra nuevamente bastante baja, ¿ya? En comparación a nuestros vecinos inmediatos de América Latina y también de la mayor parte de los países de la OCDE, que son muchas veces los que son tomados como referentes para la definición de las políticas públicas de nuestro país. Si vamos al ámbito de la negociación colectiva, de la cobertura de la negociación colectiva, que en muchos sentidos es la principal actividad que uno podría esperar que lleven a cabo los sindicatos, tenemos que los involucrados en algún tipo de negociación colectiva, los cubiertos por un instrumento colectivo al 31 de diciembre del 2023, se parece bastante la cifra al total de trabajadores afiliados del sector privado, 1.093.742 trabajadores, lo que nos da sobre el de la población ocupada un porcentaje del 12% de trabajadores cubiertos por algún instrumento colectivo. Y si tomamos solamente el sector privado, nos da un porcentaje del 19,28% de trabajadores cubiertos por algún instrumento colectivo de los trabajadores del sector privado. Para hacer una idea de las proporciones, tenemos en Chile que la fuerza de trabajo ocupada es aproximadamente 9 millones de trabajadores, aproximadamente, y de hecho puede haber variado en los últimos meses, y la cantidad de trabajadores del sector privado son aproximadamente 5 millones, ¿ya? Es un grupo bastante reducido del total. Entonces, de esos 5 millones, nosotros tenemos un 19% de sindicalización y un 19,28% de cobertura de negociación colectiva. Pero del total de los trabajadores ocupados, estos porcentajes son mucho menores. Entonces, tenemos un problema basal, ¿no es cierto?, de que hay muchos sindicatos en Chile y también tenemos otro problema de que la cobertura de la negociación colectiva es bastante reducida, ¿ya? Ese es el contexto básico en el cual creo que conviene hablar del tema de la negociación colectiva multinivel. Ahora bien, ¿cómo negocian colectivamente los sindicatos en el mundo, o al menos en los países que se suelen mencionar como referentes? Tenemos que existen distintos niveles de negociación, ¿ya? Tenemos el nivel de negociación nacional, ramal, por subsector o rubro, el nivel de negociación de empresa, que es el que más conocemos nosotros. También pueden haber otro tipo de niveles de negociación, tales como niveles provinciales o geográficos determinados. Pero lo que tenemos que en gran parte del mundo
se puede negociar en cualquiera de estos niveles, es decir, se puede negociar en el nivel nacional, ramal, por sector o rubro, y también en el nivel de empresa. Y en Chile, en cambio, tenemos una situación en la cual solamente se puede negociar a nivel de empresa. La libertad de negociación, que es parte de los principios de la libertad sindical que defiende la OIT y a los cuales hay una serie de elementos a los cuales Chile está adscrito, señala que las partes deben decidir libremente en qué nivel negocian. Pero en Chile tenemos una situación en la cual los empleadores son los que tienen la última palabra respecto a qué nivel van a estar dispuestos a negociar. Por defecto, los empleadores están obligados a negociar a nivel de empresa, ¿ya? Ese es el nivel que todos conocemos porque es el que se ha llevado a cabo desde hace muchos años, incluso podríamos decir desde que existe el Código del Trabajo en Chile a partir del año 1932. Eh, pero si, aunque actualmente el Código del Trabajo no prohíbe negociar en niveles superiores, es decir, no prohíbe negociar juntando a muchas empresas al mismo tiempo, incluso negociar por rubro o por rama de actividad económica, que se permita esa negociación depende de la buena voluntad que tengan los empleadores. Y los empleadores han tenido una pésima voluntad en este sentido porque existe prácticamente ninguna experiencia de negociación colectiva que vaya más allá del nivel de empresa, ya que siempre los empleadores se niegan a hacerlo. Uno podría discutir y conversar respecto a por qué los empleadores prefieren y optan de manera sistemática por negociar solamente a nivel de empresa, pero creo que la respuesta es bastante intuitiva, ¿no es cierto? La negociación a nivel de empresa es mucho más simple para un empleador negociar en ese nivel que permitir una negociación a nivel de rubro, de rama de actividad o que implique un conglomerado o un aglomerado de organizaciones sindicales, ya que es mucho más fácil enfrentarse a un sindicato pequeño que enfrentarse a un conjunto de sindicatos que reúna a toda una rama de actividad. ¿Ya? Ahí tendríamos una situación en la cual se concentraría el poder de los trabajadores, el poder de los sindicatos, y por ende uno podría concluir que a los empleadores les conviene más trabajar con organizaciones sindicales pequeñas, que pueden ser mucho más fácil doblegadas en términos de la imposición de los términos de una negociación colectiva. ¿Ya? Existen algunos empleadores que no tienen esa visión, ¿sabes? Es así, pero la verdad es que la estructura más o menos nos mueve en ese sentido y la experiencia que nosotros hemos podido registrar a partir de los datos administrativos y también a partir de las estadísticas de distintas encuestas como la ENCLA, que se lleva a cabo cada 3 o 4 años, nos indican que los empleadores son bastante reacios a negociar en niveles superiores. ¿Ya? Eso es un primer elemento que hay que tener presente cuando hablamos de negociación colectiva de Chile comparado con el mundo. Dicho esto, ¿qué es un sistema de negociación colectiva multinivel? Hay varias maneras de definirlo. Yo no creo que esto que voy a decir ahora sea exhaustivo, pero aquí hay varios elementos que creo que permiten entenderlo de una manera más simple. En primer lugar, podríamos decir que un sistema de negociación colectiva multinivel es un sistema que permite negociar más allá del nivel de la empresa. Es decir, yo puedo negociar en mi empresa, pero también podría perfectamente negociar en el rubro en el cual está inserta mi empresa. Por ejemplo, yo podría negociar en mi sindicato, pero también podría, o sea, en mi supermercado, si es que trabajara ahí, pero también podría negociar en un nivel superior, que podría ser el conjunto de supermercados de una región o de un país. ¿Ya? Eso es lo más básico. ¿Ya? Y como segundo elemento, un sistema de negociación multinivel implica que se puede negociar simultáneamente en diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de negociar a nivel de o de rubro, o incluso a nivel nacional, no quita el hecho de que también se pueda negociar a nivel de empresa. Eso es más o menos la forma en que está establecido los sistemas de negociación colectiva ramal o multinivel en la mayor parte de los países del mundo. Y da lugar a un sistema o una estructura de negociación colectiva en la cual se admite la existencia y la presencia de múltiples contratos colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un nivel basal en el cual se firma un contrato colectivo que puede o no abarcar a la totalidad de los trabajadores de la rama de actividad en cuestión, y luego en los niveles más bajos o más altos, dependiendo del punto de vista que lo estemos mirando, pero por ejemplo, si paso de la rama de actividad al rubro, por ejemplo, la rama de actividad puede ser el comercio, si yo bajo, luego de firmar un contrato colectivo de la rama de actividad de comercio, bajo al rubro de los supermercados, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que estaba dando, podría negociar un nuevo contrato colectivo que mejore los beneficios que tiene el contrato colectivo de la rama de actividad. Es decir, el primer contrato colectivo pone un piso que luego voy mejorando sucesivamente en las distintas rondas de negociación, hasta llegar al nivel de empresa en el cual yo puedo negociar también elementos propios y específicos de la empresa a la cual yo me estoy desempeñando, que me permitan mejorar mi contrato colectivo en base a la utilidad que yo puedo calcular o que me pueden decir que tiene la empresa a la cual yo estoy trabajando. Entonces, a nivel de rama de actividad podemos establecer un piso bastante bajo, pero finalmente la empresa en la cual yo negocio puedo subir bastante mis beneficios a un nivel en el que es comparable en un modelo ideal con la productividad de la empresa en la cual yo me desempeño. Eh,
Y esto se puede hacer de manera simultánea o puede ser sucesiva, ¿ya? No hay una oposición y de hecho en muchos de estos países esto da lugar a múltiples contratos colectivos por cada trabajador. Por otro lado, suele haber un nivel principal que define al sistema o a la estructura de negociación colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien existe el nivel nacional, rama de actividad, rubro o empresa, generalmente los países establecen uno de estos niveles como el principal, ya que es el primer nivel en el cual se negocia la base a partir de la cual se puede negociar beneficios adicionales en los niveles sucesivos. Generalmente, y como lo vamos a ver en uno de los estudios que les voy a presentar, el nivel principal de los sistemas de negociación colectiva multinivel suele ser la rama de actividad económica. A partir de ahí se negocian contratos mejores en los distintos niveles. Cuando se dice que el nivel principal es la rama de actividad económica, también lo que estamos diciendo es que se puede llamar a un sistema de negociación colectiva multinivel un sistema de negociación colectiva ramal, ya que pone a la rama como lo principal. Y por último, también podríamos decir que un sistema de negociación colectiva multinivel requiere representantes sindicales y también de los empleadores, por cierto, en cada uno de los niveles en los que se negocia. ¿Ya? Nosotros conocemos que los representantes sindicales del nivel de empresa son los dirigentes sindicales, evidentemente, pero a nivel de rubro o a nivel de rama de actividad, los representantes de todos los trabajadores de esa rama o de ese rubro no pueden ser simplemente los dirigentes de mi sindicato, porque eso va a depender de la representatividad y la legitimidad que tenga mi sindicato para representar o no a la totalidad de los trabajadores. Me voy a referir a eso enseguida, pero lo dejo enunciado por ahora. ¿Cuál es la idea de que existan distintos niveles de negociación? La idea es que permite negociar distintas cosas, ¿ya? Hay elementos que se pueden negociar solamente a nivel nacional y otros que solamente se podrían negociar lógicamente a nivel de empresa. Entonces partamos solamente mencionando algunos ejemplos. A nivel nacional se puede negociar algo que hoy en día, entre comillas, se negocia en Chile, que es el salario mínimo nacional. Eh, Aunque es distinto porque hoy en día en Chile el salario mínimo en última instancia se negocia en el Congreso, pero hay países en los cuales se sienta un representante de los trabajadores, de los empleadores y del Estado y se negocia finalmente un salario mínimo nacional. Pero más allá de eso, también los trabajadores, en la medida en que estén incorporados en una estructura de negociación multinivel que admite un nivel de negociación nacional o una ronda de negociación nacional, también se podría dar voz e incidencia al movimiento sindical para discutir y negociar políticas públicas que atañan a los trabajadores de manera directa o indirecta. Entonces, en ese sentido me refiero no solamente a las políticas salariales, sino a políticas que afectan a los trabajadores, por ejemplo, una vez que egresan o se retiran de sus trabajos, por ejemplo, el sistema previsional. Esto implicaría, en cierto modo, una institucionalización del diálogo social en el cual los trabajadores tengan una voz institucionalmente aceptada para proponer sus puntos de vista ante la definición de ciertas políticas públicas que los involucran. Pero además de esto, podríamos también decir que el sindicalismo en una estructura nacional podría negociar estrategias de desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Que los trabajadores pueden ponerse de acuerdo con los empleadores para impulsar determinada industria estratégica que se desee en el país, por darle un ejemplo acá a Chile, la industria litio. En vez de dejar que cada una de las explotaciones de litio que se pretenden establecer ahora con la política nacional del litio del actual gobierno se negocien a nivel de empresa, podría definirse un acuerdo general entre los trabajadores de todas las empresas y los empleadores de todas las empresas, en el cual se establezcan ciertas perspectivas de mediano y largo plazo que potencien y le den mucha más factibilidad técnica y también política de estabilidad laboral y estabilidad social a la explotación del litio para convertirlo en una parte estratégica de la economía chilena. Ese tipo de cosas se podría lograr en rondas de negociación nacional. Y si nos vamos un poco más abajo, tenemos que a nivel de rama se pueden negociar salarios mínimos ramales sobre el salario mínimo nacional, condiciones laborales mínimas de la rama de actividad económica y beneficios específicos ramales, por ejemplo, bonos, bonificaciones, vacaciones específicas. Quiero aquí dar otro ejemplo. Los trabajadores de la construcción, por la naturaleza de su actividad laboral, tienen muy difícil establecerse en términos de definir unas vacaciones en una fecha particular, ¿ya? Entonces hay países en los cuales las negociaciones ramales le han permitido a los trabajadores definir una semana de vacaciones nacional para todos los trabajadores de la construcción en los cuales la industria de la construcción no funciona. ¿Ya? Se congela para que los trabajadores tengan una fecha definida de vacaciones. Eso es un ejemplo que sirve para entender cómo se pueden negociar condiciones laborales y beneficios específicos ramales. No habría otra manera de hacerlo que implique abordar a todos los trabajadores, sino a nivel ramal. Bajando aún más, a nivel de subsector podríamos definir salarios mínimos sectoriales, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la rama de la construcción tenemos mucha heterogeneidad interna
por lo cual obviamente hay ciertos rubros de la construcción que pueden negociar mejoras sobre el contrato colectivo ramal. Están los trabajadores de la construcción de las mega obras de infraestructura que generalmente tienen mejores condiciones laborales y pueden disputar mejores condiciones y mejores beneficios que, por ejemplo, los trabajadores de la industria inmobiliaria de las ciudades que por lo general tienen niveles salariales un poco inferiores. Y finalmente, esto nos puede llevar a, o también todavía a nivel de rama y de subsector, se pueden negociar leyes específicas que favorezcan determinados asuntos que sean del interés de los trabajadores. Un ejemplo de ello es el sector comercio, que históricamente en Chile, pero también en muchos países del mundo, ha peleado por leyes específicas que les permitan tener días libres, ¿ya? Porque el comercio suele ser una industria en la cual se promueve por parte de los empleadores que se trabaje todos los días o que haya todos los días disponibilidad para trabajar, incluyendo los domingos. ¿Ya? Entonces, una pelea típica que se ha dado por parte de los rubros del comercio ha sido establecer obligatoriamente ciertos días en los cuales no haya trabajo o que hayan feriados irrenunciables en ciertas ocasiones, por ejemplo, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, las fiestas patrias, entre otros elementos. Actualmente eso se logra solamente por medio del lobby parlamentario. Y establecer un sistema de negociación multinivel permitirían, otra vez, institucionalizar el diálogo social y permitir que esto redunde en mejores beneficios para los trabajadores. Finalmente está el nivel de empresa, que ahí no me voy a referir a lo que se puede negociar porque es lo que ya se conoce hoy en día en Chile, sabemos qué es lo que se puede negociar ahí. También sabemos que antes estaban prohibidos algunos elementos, por ejemplo, los que tuvieran que ver con el rol de, o la facultad de administración y organización de la empresa, eran elementos que estaban prohibidos de negociar por parte de los trabajadores, pero ahora ya hay una mayor flexibilidad a partir de la última reforma laboral del año, implementada en el año 2017. Ya, dicho esto, yo les comentaba que el principal problema, o uno de los principales problemas que tendríamos en Chile para una negociación multinivel es quién representa a los trabajadores en una negociación ramal o multinivel. Porque en general, en muchos de los países donde existen estos sistemas, hay un puro sindicato por rama de actividad y existen comités de empresa donde están los voceros, los representantes de este único sindicato nacional. Entonces, en la mayor parte de estos países, ¿quién representa a los trabajadores? El sindicato de la rama de actividad económica. Por el contrario, si hay más de una organización, si existe más de una organización que representa a trabajadores, entramos en el terreno de la necesidad de definir criterios de representatividad. Y esto significa que tenemos que establecer con criterios transparentes, universales y sistemáticos cuáles van a ser las organizaciones sindicales que tienen derecho a representar la voz de todos los trabajadores en una negociación colectiva frente a los empleadores de una rama de actividad económica. En algunos casos, existen países donde solamente existen 2 sindicatos o 3 sindicatos por rama de actividad. Por lo tanto, ahí uno podría ponderar cuál es el sindicato evidentemente más grande o por lo menos llevar a representantes de cada una de estas organizaciones. Sin embargo, en Chile tenemos demasiados sindicatos por rama de actividad, lo cual hace inviable una representación de todas las organizaciones sindicales de base. Lo que se debiera hacer en este sentido es definir un criterio de representatividad en el cual ciertos dirigentes tengan derecho a ser los portavoces de la totalidad de los trabajadores de una rama. Y en los niveles superiores pueden ser también no solamente los sindicatos los representantes de los trabajadores, sino también organizaciones superiores, federaciones, las confederaciones o incluso las centrales sindicales. Por parte de los empleadores, el problema es mucho más simple. Deme un segundo. Ya. Eh, por parte, disculpen que me aturé. Por parte de los empleadores, el problema es mucho más simple, ya que los empleadores son por definición mucho menos que los trabajadores. Y en general los empleadores tienen en Chile asociaciones gremiales que los representan y que son los portavoces de toda su rama de actividad, o al menos de las empresas más importantes. Nuevamente, si es que existe más de una asociación gremial, habría que definir criterios de representatividad y puede haber estructuraciones que se den a nivel regional, nacional y más allá del nivel de empresa. Una cuestión que es relevante discutir respecto a la negociación multinivel es, bueno, ¿para qué me sirve a mí avanzar hacia una negociación multinivel? Más allá del hecho de que una negociación multinivel vamos a tener a sindicatos con un poco más de poder porque van a reunir a una mayor cantidad de trabajadores. Bueno, en esta figura que estoy presentando, que fue elaborada por el Observatorio de Huelgas Laborales en un informe que hicieron en el año 2019, mostramos que hay una clara relación entre los niveles más centralizados de negociación colectiva, es decir, los niveles en los cuales se negocian niveles superiores, y una mayor cobertura de los instrumentos colectivos. Como pueden ver ahí en la imagen, las barras verdes y azules representan a los
países en los cuales la negociación colectiva se da a nivel central o a nivel de rama de actividad, y la rama celeste representa a niveles de negociación colectiva donde hay empresa y rama de actividad como posibilidad, y las barras rojas representan los países en los cuales se puede negociar solamente a nivel de empresa. Podemos ver en este caso que Chile figura en la cola final de la lista con un 20,9% de cobertura, y esto estamos asumiendo con un 20,9% de cobertura el mejor de los escenarios posibles, ¿ya? El menos conservador, porque hay una serie de variables que podríamos considerar y discutir que nos podrían hacer pensar que realmente esa cifra está inflada y la cantidad de la cobertura real de la negociación colectiva hoy en día en Chile es mucho menor. Hay un artículo, por cierto, de los profesores Salo Durán y Sergio Gamonal, en los cuales discuten esto y plantean que bajo ciertos supuestos podríamos asumir que la cobertura de negociación colectiva es aún inferior a la que aparece ahí. Eso es un debate abierto, pero lo dejo mencionado. Lo que podemos ver entonces es que los países donde hay una centralización de la negociación colectiva, la cobertura se acerca mucho más al 100%. Entonces tenemos Francia con casi un 100%, Austria, Bélgica, Islandia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Países Bajos, etcétera. Y tenemos que todos los países en los cuales la negociación colectiva se da exclusivamente a nivel de empresa tienen por lo menos una cobertura inferior al 50% y en general una cobertura inferior al 25%. Entonces, lo que podemos decir acá es que el cambio de la modalidad de negociación desde una negociación a nivel de empresa a una negociación a nivel de multinivel o a nivel ramal está más o menos demostrado que propende a una mayor cobertura de la negociación colectiva. ¿Y por qué esto es relevante? Es relevante porque eh, también está estudiado y se puede calcular fácilmente en base a los datos dispuestos. Está estudiado que los países que tienen una mayor cobertura de la negociación colectiva propenden a tener una mejor distribución del ingreso y por ende una menor desigualdad. Entonces lo que estoy diciendo es que la negociación colectiva multinivel no solamente está hecha para darle poder a los sindicatos, está hecha para dar a los países un marco de mayor cohesión social, de menor desigualdad y por ende de más estabilidad económica en el mediano y largo plazo. Y como sabemos, en las economías capitalistas modernas, uno de los bienes más preciados que pueden ofrecer los países para atraer la inversión es una economía estable en el mediano y largo plazo. Parece ser, no podemos hablar de una causalidad directa, pero parece ser que esta estabilidad de mediano y largo plazo se ofrece mucho mejor cuando hay una negociación colectiva multinivel que cuando hay una negociación solamente a nivel de empresas. Bueno, dicho esto, quiero hacer un breve repaso solamente, no me voy a poder detener mucho por razones de tiempo, de cómo ha evolucionado históricamente en Chile el sistema de negociación colectiva y qué experiencias previas hemos tenido en nuestro país de negociación multinivel. Bueno, en primer lugar, les voy a señalar que yo he hecho un repaso de todos los estudios que existen sobre salario en Chile. Antes del golpe de Estado no tenemos ningún estudio que nos entregue información sistemática de cuáles eran los resultados que tenía la negociación colectiva a nivel de empresa. Solamente tenemos algunas pistas que nos indican que en algunas empresas, especialmente en las más grandes, se lograban formas de negociación que alcanzaban muchas veces el 5%, 10% y hasta el 20%, pero esto se daba mucho en contextos de elevada inflación. Por ende, podemos decir que ese 5, 10 o 20% incluso, que suena bastante alto, muchas veces en términos reales era de apenas un 2, 3, 4%, y muchas veces también era un reajuste real negativo, ya que no alcanzaba el reajuste a cubrir el aumento de la inflación. ¿Ya? Eso es un primer elemento, que no está del todo claro cómo funcionaba la negociación colectiva. Entonces, alguien que diga que siempre funcionó bien, simplemente está mintiendo. En segundo lugar, los trabajadores fueron desarrollando poco a poco en sus organizaciones sindicales mecanismos de negociación multinivel. Entonces, una experiencia que existe al respecto fueron las comisiones mixtas de sueldo, de la cual los sindicatos industriales principalmente, o sea, los sindicatos profesionales principalmente, pero también en algún momento los sindicatos industriales, que tenían características distintas, que no alcanzo a referirme a ello, lograron negociar tarifados a nivel de profesión o a nivel de ocupaciones, y esto todo se lograba a nivel provincial porque existían comisiones mixtas de sueldo que les permitía establecer ciertos salarios mínimos para los afiliados de sus organizaciones, que muchas veces abarcaban a todos los profesionales o a la mayor parte de los profesionales en alguna provincia en particular. Esto ya era una forma de negociación que iba más allá del nivel de empresa y se daba por los sindicatos profesionales, porque estos se parecían bastante a los sindicatos interempresas, afiliaban a trabajadores de distintas empresas y tenían dificultades para negociar a nivel de empresa, porque en las empresas funcionaban los sindicatos industriales y por ende
innovaron con otras formas de negociación y la que más lograron establecer y la que les funcionó mejor eran las comisiones mixtas de sueldo que establecían los tarifados. ¿Ya? Esto no era generalizado, no se daba a la mayor parte de los trabajadores, pero sí era una experiencia que mostraba que en la medida en que los trabajadores buscaban negociar más allá de la empresa, era probable que lo hicieran porque a nivel de tarifado lograban mejores resultados. Entonces podemos asumir, ¿no es cierto?, que los trabajadores buscan formas de negociación que le entreguen mejores beneficios y no que le entreguen peores beneficios, y por ende podemos asumir que las comisiones mixtas de sueldo entregaban mejores resultados que la negociación a nivel de empresa. Por otro lado, desde la década del 60 aproximadamente, un poco antes, pero ya de manera mucho más estable a partir de la década del 60, algunas federaciones de sindicatos, tales como la Federación del Cuero y Calzado, panaderos, gráficos de las farmacias, los textiles y sobre todo los trabajadores del cobre, federaciones y confederaciones de trabajadores, empezaron a lograr formas de negociación multiempresarial, es decir, lograron reunir en una misma negociación a los trabajadores de varias empresas que estaban involucrados en sindicatos que estaban a su vez incorporados en esas federaciones y confederaciones. Estas eran formas de negociación también multinivel, ya que agrupaban a gran cantidad de trabajadores, pero involucraban solamente a los trabajadores afiliados y adscritos a esos sindicatos y a esas federaciones. Entonces tenemos que no eran tantos trabajadores, realmente eran algunos gremios que lograron hacer esto, y esto estaba basado principalmente en negociaciones de facto, es decir, no había ningún respaldo legal, lo cual por un lado habla de la fuerza que lograron construir estas organizaciones, pero por otro lado los dotaba de gran debilidad en la medida en que una vez firmado un convenio colectivo favorable a los trabajadores que involucrara a muchas empresas, si la organización que lo firmó eventualmente se debilitaba por cualquier razón, los empleadores tenían todas las posibilidades de desconocer los acuerdos que se habían firmado. Por ende, se trata de negociaciones multinivel que dependían de las situaciones de fuerza y de equilibrios de fuerza que había entre trabajadores y empleadores durante estas décadas. Por último, esto y lo que he dicho hasta ahora no constituye negociación ramal, sino que negociación, forma o experiencia de negociación multinivel. Por último, tuvimos una experiencia únicamente de negociación ramal en Chile, que fue la que se dio por parte de los trabajadores de la construcción, quienes negociaron en el año 1971 y en el año 1972 a través de la Federación Industrial de Obreros de la Madera y de la Construcción, que era la principal organización que agrupaba a los trabajadores de la construcción, negociaron en una comisión tripartita un acuerdo ramal que involucró a la totalidad de los trabajadores de la rama de actividad, y eso hacía la diferencia. Esta negociación en particular, que fue ramal, involucró a todos los trabajadores básicamente porque estaba amparada en una ley, y la ley permitía que si se llevaba a buen término esta negociación con los empleadores, iba a involucrar a todos los trabajadores. Hay bastantes detalles, pormenores que les podría contar, pero baste mencionar en este caso que los trabajadores de la construcción negociaron ramalmente para todos los trabajadores de su rubro en el año 1971 y 1972, y esa fue la última vez que se logró negociar a nivel ramal, la primera y la última, ¿cierto? Todas las experiencias posteriores han sido experiencias de facto y experiencias de negociación multinivel, que podríamos mencionar, por ejemplo, la experiencia de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la experiencia de los trabajadores portuarios, la experiencia de otros grupos de trabajadores que después de la dictadura han logrado hacer negociaciones agrupando a varias empresas. Lo más parecido a negociación ramal actualmente que tenemos es la negociación de los trabajadores del sector público, ¿ya? Entonces, esos son más o menos los antecedentes que yo les podría mencionar. Entonces, Chile no es un país que tenga una gran experiencia en negociación ramal. Y podríamos decir, bueno, entonces, ¿por qué queremos acercarnos a ello? ¿Por qué se propone un proyecto de ley? Bueno, porque resulta que la estructura en la cual se negocia solamente a nivel de empresa es un experimento bastante raro que no ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, en Chile es la excepción y no al revés. Entonces, cuando se propone una negociación multinivel, lo que estamos diciendo es que nos queremos acercar a los modelos y a las estructuras de negociación colectiva que existen en gran parte del mundo. Luego de esta contextualización y estos antecedentes que le acabo de montar, les voy a mostrar brevemente los resultados de 3 estudios, como les había señalado. El primero es de modelos de negociación colectiva ramal o multinivel, un análisis comparado que hizo el abogado José Castro del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo. Este estudio abordó 6 modelos, ¿ya? Desde Europa se tomaron los modelos de España, Francia, Italia y Alemania, y desde América Latina se tomaron los ejemplos de Argentina y Uruguay. Todos estos modelos entre sí se diferencian bastante, aún teniendo en común que son modelos de negociación multinivel o ramal. Quiero aprovechar de decirles, se me había olvidado, que estos estudios ustedes los pueden encontrar en la página de la Dirección del Trabajo, en la sección de estudios y publicaciones. Entonces, si quieren indagar más, quieren profundizar más en los elementos que yo les voy a mencionar ahora, los invito
a que revisen los estudios directamente. Ahí van a poder encontrar un montón de información para quien tenga mayor curiosidad sobre estos modelos. Y lo mismo respecto a los otros estudios que voy a presentar a continuación. Lo que se buscaba con este estudio en particular era identificar los aspectos críticos que tienen los modelos de negociación multinivel para pensar su implementación en Chile. Y esto se agrupó en 4 dimensiones. Por un lado, los niveles o unidades en los cuales se negocia, es decir, quién negocia y en qué nivel se negocia en cada uno de estos países. Luego, la representatividad que tienen las partes negociadoras, cómo se define quién es la organización que representa a los trabajadores en estos niveles. En tercer lugar, los procedimientos y mecanismos de extensión y exclusión de los beneficios de un contrato colectivo a nivel ramal. Y finalmente, cuál es el rol de Estado en estos países. No voy a dar el detalle de cada uno de los países. Creo que lo mejor que puedo hacer es invitarlo a revisar ese detalle. Esta misma tablita está mucho más detallada en el estudio en cuestión que pueden encontrar en el sitio web. Pero sí les voy a mencionar que si tomamos Argentina, Uruguay y España, estamos hablando básicamente de sistemas de negociación que son multinivel. ¿Ya? En Argentina se puede negociar a nivel de rama y a nivel de empresa, en Uruguay también. Y en España se puede definir el nivel de negociación de acuerdo a lo que logren negociar las partes, es decir, los empleadores y los trabajadores. El alcance de las negociaciones o la cobertura que se logra una vez que se negocia depende generalmente del diálogo social que logren los trabajadores y los empleadores. Es decir, en la misma negociación se puede definir para el contrato de negociación ramal si los beneficios se extienden a la totalidad de los trabajadores o no. Este tema no es menor, ya que por un lado, la extensión a todos los trabajadores de una rama de actividad es justamente el elemento que permite que los sistemas multinivel tengan una mayor cobertura en la negociación colectiva entre todos los trabajadores. Si simplemente un sistema multinivel en el cual los beneficios quedan solamente para los sindicalizados, tendríamos una situación en la cual la cobertura de la negociación colectiva probablemente no va a aumentar de manera sustantiva y no se van a lograr los objetivos de mejorar la distribución de la riqueza. Entonces, aquí lo que me estoy refiriendo es que la cobertura depende del diálogo social y generalmente se acuerda que los beneficios sean para todos los trabajadores de la rama de actividad. Por otro lado, representatividad está basada en criterios históricos o en elecciones sindicales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con criterios históricos? Que hay un puro sindicato o hay dos sindicatos y hay uno que siempre ha sido el más grande que siempre negocia. Entonces no hay gran problema en elegir cuál es el sindicato que representa a los trabajadores. Pero en otras ocasiones, por ejemplo en el caso de España, existen ciertos criterios de elecciones sindicales, es decir, de elecciones que se hacen a nivel de rama de actividad o a nivel de empresas que permiten definir cuál va a ser la organización que representa a los trabajadores. En España tenemos generalmente dos grandes confederaciones que son las que se arrogan la representatividad de los trabajadores en distintos momentos dependiendo del crecimiento relativo que tengan. Por otro lado, en Argentina hay una situación bien particular que le hace ruido a mucha gente y así que a mucha gente no le gusta ese modelo de negociación multinivel y es que la organización que representa a los trabajadores puede ser elegida directamente de manera arbitraria por el Estado, por el gobierno de turno, lo cual tiende a generar relaciones clientelares que evidentemente son problemáticas. Si nos vamos a los casos de Alemania, Italia y Francia, tenemos aquí elementos muy distintos por distintas características. Primero, se trata también de países que tienen sistema de negociación multinivel. ¿Ya? En todo se puede negociar a nivel de sector o rama de actividad y de empresa. La cobertura de los afiliados de las ramas de los afiliados es comúnmente universal. O sea, la cobertura de los beneficios de la rama, del contrato colectivo por rama generalmente se extiende a todos los trabajadores también como parte del diálogo social, pero ocurre que en algunos de estos países, como por ejemplo en Alemania, si los trabajadores se oponen a que todos los trabajadores reciban los beneficios y que los reciban solamente los afiliados a los sindicatos que negocian, el Estado puede declarar de manera unilateral la eficacia general del contrato colectivo, es decir, puede extender de manera unilateral los beneficios a todos los trabajadores. Por ende, en lugar de que lo defina el Estado, los sindicatos suelen extenderlo por sí mismos a todos los trabajadores. En Alemania tenemos una alta tasa de sindicalización y una alta tasa de negociación, de cobertura de la negociación colectiva. Por el contrario, en Francia tenemos la mayor tasa de cobertura de negociación colectiva, pero tenemos una baja tasa de sindicalización. La tasa de sindicalización bordea entre el 15 y el 20% en Francia, mientras que la cobertura de negociación colectiva es casi de un 100%. Esto ocurre básicamente porque hay una tradición, que no sabría decirle desde cuándo se extiende, pero ya lleva varias décadas, en la cual los sindicatos no tienen mayor problema en extender los beneficios de la negociación colectiva a todos los trabajadores. Y también, bueno, hay varias particularidades de Francia, por ejemplo, el hecho de que si un sindicato en Francia
convoca una huelga, todos los trabajadores de la rama de actividad o de la empresa tienen derecho a faltar a su trabajo o a participar de la huelga en ese sentido. No todos lo hacen y no siempre funcionan las convocatorias porque los sindicatos no siempre tienen la fuerza ni son los más representativos, pero en Francia, pese a ser baja la sindicalización, tienen mucho mayor poder los sindicatos, tanto porque son los que definen los contratos colectivos, como porque tienen una buena convocatoria en los llamados a huelgas generales y a huelgas sectoriales. En estos dos países, Alemania y Francia, también tenemos una legislación que más o menos explica o determina cómo va a funcionar la estructura de negociación colectiva. Y aquí hay una tercera diferencia que tiene el país Italia, ¿ya? Y en Italia tenemos un país basado en el principio de la autonomía sindical, en el cual los principios de la estructura de negociación colectiva se definen libremente por los actores, ya sea por los trabajadores y por los empleadores, y el Estado suele mantenerse al margen de esto. ¿Ya? Es todo lo contrario al modelo chileno en el cual está todo hiperreglamentado. En Italia la reglamentación de la negociación colectiva es bastante baja y se basa principalmente en una tradición de cómo se ha hecho rutinariamente la negociación colectiva. Y tenemos en Italia también una cobertura bastante alta y sindicatos que tienen bastante poder, pero en una situación que en los últimos años se ha visto muy deteriorada por las crisis económicas sucesivas que ha tenido este país. Eh, ¿Qué podemos hablar a nivel de conclusiones generales de estos países, ya más allá de los aspectos específicos? Por un lado, respecto a la representatividad del sindicalismo, tenemos que la puede asumir el sindicato principal de la rama cuando lo hay, y en caso de controversias, cuando hay más de un sindicato, se pueden establecer criterios de representatividad. Eso es algo que va a tener que hacerse en Chile sí o sí, porque aquí tenemos demasiados sindicatos. También, en algunos casos, lo decide directamente el Estado, como el caso argentino, que yo creo que es muy polémico y no es conveniente en general porque se presta para ciertas capacidades de cooptación del sindicalismo por parte del Estado o de un clientelismo. En cuanto a la articulación de los niveles de negociación, en todos en los sistemas conviven niveles ramales, sectoriales, nacionales, regionales o de empresa. Y con esto lo que quiero dejar destacado como idea es que la idea de estructuras sindicales de negociación ramal, en la cual solamente se negocia en la rama de actividad y luego no hay forma de negociar a nivel de empresa, son prácticamente inexistentes hoy en día. Casi todos los sistemas que uno busca parecerse a ellos o que tienen países que vemos como referentes, se basan en sistemas de negociación que permiten negociar a nivel de rama y también a nivel de empresa mejores beneficios de los que se negociaron a nivel de rama o mantener los mismos beneficios. Por ende, estos son sistemas un poco más flexibles, en los cuales la crítica de que las empresas más pequeñas, las empresas menos productivas, no pueden equiparar sus condiciones laborales a las de las grandes empresas, que son las que definen el contrato colectivo de la rama de actividad, generalmente pierden su eficacia porque se refieren a un sistema de negociación colectiva que no se está proponiendo en Chile y que realmente no funciona de manera vigente en casi ninguno de los países que nosotros proponemos como ejemplo. Entonces, se permite una negociación multinivel, pero también ocurre que en todos estos niveles, o en casi todos, predomina un nivel de negociación por sobre el resto y este nivel que predomina generalmente es el nivel de rama de actividad. Es decir, ahí se establecen los pisos mínimos y luego se va negociando los niveles sucesivos. Respecto a los mecanismos de extensión o ampliación de los convenios, tenemos varios mecanismos. Yo voy a mencionar solamente los principales. Está el mecanismo de extensión, es decir, se firma un contrato colectivo a nivel ramal y las mismas partes establecen en ese contrato que se extienda a todos los trabajadores o que no se extienda a todos los trabajadores y queda solamente para los afiliados. El tema que tiene este mecanismo es que, como reclaman algunos dirigentes sindicales, incluso en Chile cuando lo hemos presentado, se presta para desincentivar la afiliación sindical, ya que muchos trabajadores pueden gozar de los beneficios sin haber participado ni del sindicato, ni de la negociación colectiva, ni de la huelga, en caso de que lo hubiere. Entonces, ahí hay un tema que se tiene que resolver de alguna manera en la técnica legislativa, pero como yo les decía, si no se extienden los beneficios, la cobertura de la negociación colectiva no aumenta sustantivamente y eso afecta a uno de los principales objetivos que se busca alcanzar con la negociación multinivel, que es disminuir la desigualdad. Un segundo mecanismo es el de la adhesión, ¿ya? Que significa que negocia el sindicato más grande. El sindicato más grande de una rama de actividad negocia un contrato colectivo y los comités de fábrica de las empresas más pequeñas o del resto de las empresas de la rama de actividad pueden adherir libremente a ese contrato colectivo, es decir, ese contrato colectivo se replica en su respectiva empresa, o bien pueden no adherir y mantener una negociación de manera particular con los empleadores de su respectiva empresa. Entonces es un segundo sistema que también existe en algunos países donde yo me puedo adherir al contrato colectivo más atractivo que tiene la rama de actividad porque el que negocia la empresa más grande, o sea, el sindicato más grande.
Finalmente, hay un mecanismo que se establece en varios de estos países que es conocido como el sistema de descuelgue. Se refiere a que algunas empresas tienen el derecho a descolgarse del contrato colectivo de rama de actividad, aun cuando éste se haya extendido a la totalidad de los trabajadores, y esto se hace principalmente cuando la empresa es capaz de acreditar, con contabilidad financiera, por cierto, no simplemente basta que diga que no puede, tiene que acreditar que en caso de recoger los beneficios del contrato colectivo ramal, su empresa se iría a quiebra o no tendría ninguna ganancia. Cuando esto ocurre, se le da la oportunidad a estas empresas de no adherir o de descolgarse de los contratos colectivos ramales, pero a cambio se les exige que negocien colectivamente igual con sus trabajadores, ¿ya? No es como que me descuelgo del contrato y más encima negocio con quien yo quiera de manera individual. Una de las condiciones es que haya una negociación colectiva pese a que no adhiera a la negociación ramal. Respecto al rol del Estado, lo que puedo mencionar es que existen sistemas bipartitos, en los cuales están solo trabajadores y empleadores, y hay otros sistemas en los cuales tiene un rol el Estado, ya sea como intermediador o bien con un voto, al igual que los empleadores y los trabajadores, y un voto generalmente dirimente que puede usarse a favor o en contra de los empleadores. Cuando está presente el Estado, generalmente depende del desequilibrio de poder entre las partes, es decir, cuando la parte de los trabajadores es más débil, como el caso de Chile, podría decir yo sin ninguna duda, es generalmente deseable que esté el Estado para que pueda desempatar un equilibrio en el cual los empleadores tienen mucho más poder, ¿ya? Pero son modelos posibles ambos. Pasando, insisto que el detalle de los sistemas de negociación de cada uno de estos países los pueden ver en el cuaderno aporta al debate que está en el sitio web de la ADT. El segundo estudio, nosotros lo que queríamos ver fue cómo se distribuía en la prensa las opiniones y los posicionamientos que existían respecto a la negociación colectiva multinivel, es decir, cómo se debate en Chile sobre negociación multinivel o negociación ramal. Para ello, tomamos como periodo los años 2014 y 2022 y recogimos 706 artículos noticiosos de prensa escrita y los analizamos identificando cuáles eran los actores que se referían a la negociación multinivel o ramal, qué posición tenían, si era a favor o en contra, y finalmente cuál era el ámbito en el cual argumentaban, es decir, si argumentaban que estaban a favor o en contra porque afectaba a la economía o porque beneficiaba a la economía, o porque afectaba o perjudicaba a los trabajadores, o porque tenía efecto sobre los empresarios que podían ser positivos o negativos, y finalmente también nos interesaba ver si se aludía de alguna manera al rol que tenía el Estado, que fue lo que menos encontramos. Entonces, esto nos permitió llegar y arribar finalmente a una lista de argumentos más repetidos que podemos encontrar en la prensa, obviamente hay muchas formas de decir lo mismo, pero nosotros lo redujimos de alguna manera a su mínima expresión y tenemos algunos de los argumentos típicos que se señalan y a partir de eso uno puede conocer cómo se viene el debate. De hecho, ahora estamos actualizando esto para el segundo número de la revista que tenemos en el Departamento de Estudios, y en ese segundo número vamos a poner la actualización de lo que ocurrió a partir del momento en que la cuenta pública nacional, el presidente, dijo que se iba a enviar un proyecto de ley sobre negociación multinivel y empezaron a aparecer un montón de notas de prensa referidas al tema y vamos a actualizar si la discusión se da de la misma manera que se da antes o si ha habido algún cambio. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Primero que nada, se discute en la prensa sobre negociación multinivel siempre que hay algún proyecto de ley en el Congreso o hay alguna posibilidad de que esto se incorpore institucionalmente. Entonces, gran parte de las discusiones que nosotros encontramos en prensa se dieron en el periodo 2014-2016, cuando se presentó el proyecto de reforma laboral de Michelle Bachelet, y en ese entonces un grupo de diputados, entre ellos uno que ahora actualmente es presidente, propuso que se incorporara en este proyecto de ley de reforma laboral la posibilidad de negociar ramalmente. Y esto es recordado por muchos porque cuando se propuso eso salió en ese entonces ministro de Economía a decir que Chile no estaba preparado para negociar ramalmente. Muchos dirigentes le decían, bueno, ¿quién eres tú para decir que estemos no preparados? Pero bueno, así se dio el debate. Luego, entre el año 2017 y 2019, hubo muy pocas notas de prensa porque no era un tema que estuviera en la contingencia. Y a partir del año 2020, cuando se empieza a instalar la primera convención constitucional, hasta el año 2022, y en esa convención el proyecto constitucional primero ofrecía y proponía la libertad de negociar ramalmente, hubo 106 notas de prensa más. Los actores involucrados, les puedo decir que la mayor parte de los actores que son invitados a opinar y a hablar sobre la negociación colectiva multinivel son los expertos, entre comillas, o los académicos, que muchas veces son académicos que no son realmente expertos en este tema, sino que son economistas que más o menos tienen sentidos comunes construidos en los lugares donde estudiaron y en los cuales se suele decir que una cosa es buena o mala. Esto no solamente a nivel de negociación multinivel, sino en muchos temas más.
pero tenemos muchos académicos que la mayor parte son los que se pronuncian sobre esto en las notas de prensa que nosotros recabamos. Luego, en segundo lugar, vienen los políticos, es decir, algún miembro de algún partido político o bien congresistas o miembros del gobierno de turno. Luego de esto, la presencia en las opiniones está marcada por los sindicalistas y finalmente por los empresarios. Los empresarios son los que tienen en general menor prensa para hablar, pero uno podría decir que, claro, no necesitan hablar directamente teniendo muchos representantes como académicos expertos que representan sus intereses. Lo mismo pasa un poco con los sindicalistas. Hay algunos académicos expertos que representan los intereses del sindicalismo en el sentido de que están a favor de lo que beneficia al sindicato o a favor de lo que beneficie a las empresas. Si tomamos los ámbitos argumentales sobre los cuales se dicen cosas sobre la negociación colectiva multinivel, tenemos que siempre, en la mayor parte de los casos en los cuales se refiere a los efectos económicos que puede tener una negociación multinivel en Chile, las inclinaciones suelen ser contrarias a la negociación ramal. Es decir, la mayor parte de los argumentos contra la negociación ramal descansan en el ámbito económico. Se dice que la negociación ramal va a perjudicar la economía por distintos elementos que voy a mostrarle enseguida. En segundo lugar, cuando se habla de los efectos que podría tener la negociación multinivel sobre los empresarios, también una mayoría habla en contra de la negociación multinivel, pero solamente un 54-55%. Por ende, también hay bastantes posiciones favorables a la negociación multinivel. Cuando se habla respecto a los trabajadores o el impacto que tendría esta negociación en los trabajadores, tenemos un consenso bastante alto, tanto de quienes se oponen como de quienes están a favor de la negociación multinivel, en que una negociación multinivel va a favorecer los intereses de los trabajadores. Fíjense en esto. Hay muchos académicos, muchos expertos, incluso empleadores, que nosotros encontramos en prensa, que pese a estar muy en oposición a la negociación multinivel, señalan que están al tanto de que este sistema beneficiaría a los trabajadores y también, sobre todo, a los sindicatos. ¿Ya? Y ahí se trata de establecer una diferencia entre lo que son los trabajadores y los sindicatos, como si fueran cosas completamente opuestas. Una discusión que puede quedar abierta, pero en general se reconoce que este sistema favorecería a los trabajadores. Finalmente, en cuanto a la relación con el Estado, hay argumentaciones favorables y contrarias. Esta figura que le estoy mostrando a continuación, perdón, esta figura que les muestro a continuación nos indica cómo se distribuyen los argumentos de cada uno de los actores que nosotros identificamos en la nota, en los artículos noticiosos, según los temas de los que habla cada uno de estos actores. Entonces, por ejemplo, tenemos que los empresarios se refieren principalmente a los efectos sobre sí mismos. ¿Qué efectos tendría la negociación multinivel sobre los empresarios? Y como sabemos que los empresarios se pronuncian principalmente contra la negociación multinivel, lo que suelen decir es que la negociación multinivel es negativa porque los perjudica a ellos. Y también se refieren bastante a los efectos económicos que podría tener una negociación multinivel, que en cierto modo también los perjudicaría a ellos. Si tomamos a los expertos y a los políticos, tenemos que los expertos y los políticos se refieren principalmente a los efectos económicos también que podría tener una multinivel, pero ya no siempre en un sentido negativo, sino también algunos señalan aspectos positivos que podría tener, y también se refieren a los efectos sobre los trabajadores. ¿Ya? Podemos ver que varios de los argumentos se refieren a los trabajadores, tanto de políticos como de expertos. En una menor medida se refieren también a los efectos sobre los empresarios, como podemos ver acá. A diferencia de esto que les he mencionado, si nosotros nos fijamos en cuáles son los ámbitos argumentales de los sindicalistas o de los dirigentes sindicales entrevistados, tenemos que principalmente los sindicalistas se refieren a los efectos positivos que tendría la negociación multinivel sobre sí mismos. Es decir, el principal argumento para defender la negociación multinivel es que los sindicatos se van a favorecer. ¿Ya? Que no está mal, está bien, o sea, están reconociendo algo que también lo reconocen otros actores, pero el problema que entraña esto es que los dirigentes sindicales en general mostraron en un análisis que hicimos nosotros incapacidad de argumentar a favor de la negociación multinivel en el ámbito de los efectos económicos que ésta podría tener. ¿Ya? Y esto básicamente se refiere al desconocimiento que tienen los dirigentes sobre la literatura que habla de muchos beneficios económicos que podría tener una negociación multinivel. Entonces hay un problema de información, aunque también podríamos decir gran parte o no sé si gran parte, pero muchos de los argumentos que plantean los empresarios sobre la negociación multinivel, tanto en los efectos económicos como sobre ellos mismos, se basan en ciertos sentidos comunes y elementos repetidos que no necesariamente tienen respaldo en la literatura científica. Y por último, referencias al rol del Estado en todos los actores son bastante pocas. O sea, es un tema que no se ha puesto sobre la palestra todavía, sino que se ha postergado o dejado como secundario. ¿Cuáles son los argumentos que se presentan en este ámbito, en los ámbitos que les acabo de presentar?
independiente de quién los dice, ¿ya? Porque una cosa es quién los dice y otra cosa es cuál es el argumento. Entonces nosotros aquí sintetizamos algunos de estos argumentos que se repiten más, un resumen detallado de todos los argumentos que existen y que nosotros identificamos que no son más de 30 en total, o 40 como mucho. Lo pueden encontrar en el cuaderno de investigación que está en el sitio web, pero aquí les voy a mencionar lo más general solamente. En el ámbito de los efectos económicos, que es el principal ámbito al cual se refieren todos los actores, excepto los sindicalistas, para hablar a favor o en contra de la negociación multinivel, los principales argumentos a favor son dos. El primero es que se dice que el sindicalismo se puede involucrar más en el debate sobre estrategias de desarrollo, y el segundo es que se desincentiva la competencia basada en bajos salarios. ¿Qué quiere decir esto? Se plantea que permite la negociación ramal o multinivel establecer pisos comunes mínimos para que las empresas no recurran a bajar los salarios para competir con otras empresas en el mercado. Y con esto, cuando nosotros evitamos la variable o eliminamos la variable bajar salarios para la competencia entre las empresas, obligamos a las empresas a competir entre sí mediante distintos elementos como innovaciones técnicas, innovaciones organizacionales y otro tipo de innovaciones tecnológicas que no impliquen empeorar las condiciones laborales. Esto es uno de los elementos que más se plantea de por qué favorecería el sistema multinivel al país en términos económicos. Y en términos contrarios, cuando se habla en contra de la negociación multinivel, lo que se dice principalmente, y ustedes yo creo que lo pueden encontrar en cualquier periódico cuando alguien hable de negociación colectiva multinivel de manera negativa, lo que se dice es que la negociación multinivel va a perjudicar la creación de empleo, es decir, va a aumentar el desempleo en Chile si nosotros establecemos esta estructura de negociación colectiva. ¿Por qué pasaría esto? Esto está encadenado a un segundo argumento que se dice a menudo, es porque debilita el crecimiento económico, supuestamente una negociación multinivel, porque desacoplaría la unidad virtuosa, por decirlo así, de los salarios y la productividad en las respectivas empresas. Ya que se negocia de parejo para todas las empresas no pueden negociar libremente los salarios de acuerdo a los niveles de productividad diferentes que tiene cada una de estas empresas. Ese es el argumento. Este argumento, quiero decirlo en el paso, tiene sentido solamente cuando hablamos del sistema multinivel muy rígido en el cual solamente se negocia a nivel de rama y no a nivel de empresa. ¿Ya? Entonces es un argumento que se basa en sistemas que no se proponen para Chile y que no existen prácticamente en la mayor parte de los países que nosotros observamos como referente. Es importante tenerlo presente. Y lo otro que quiero decir al respecto es que es un argumento dudoso porque el desacople entre salarios y productividad existe en Chile actualmente desde hace bastante años y existe en un sistema completamente descentralizado de negociación solamente a nivel de empresa. Entonces, lo que se dice que ocurriría con un sistema multinivel ya ocurre en Chile con un sistema a nivel de empresa. Y por otro lado, leyendo la literatura científica, yo lo que les puedo decir es que no existe ningún estudio, o al menos ningún estudio serio, que establezca una relación de causalidad entre la instalación de una estructura de negociación colectiva multinivel y el aumento del desempleo o el desacople entre salario y productividad. Eso es una cuestión que no ha sido demostrada en ningún caso. ¿Ya? De hecho, hay literatura que dice que podría ocurrir, pero nadie lo ha demostrado causalmente, y de hecho hay mucha literatura que muestra que no hay desacople entre productividad y salario en los países en los cuales sí existe negociación colectiva multinivel. Entonces son argumentos que realmente no están amparados en la literatura y que son discutibles, pero que también podrían tener algo de realidad bajo ciertos supuestos. Podríamos nosotros asumirlo, pero no es que sea una cuestión mecánica que una cosa lleva a la otra. Respecto a los efectos sobre las empresas, me va a saltar lo otro para que ustedes lo puedan ver en el cuaderno de investigación. Se señala que a favor que incentiva la negociación multinivel la inversión en tecnología e innovación, que es lo que yo les mencionaba antes, porque ya no se puede competir empeorando las condiciones laborales. Para competir necesito mejorar la tecnología, innovar y por ende, de alguna manera agregada, el sistema de negociación multinivel favorecería la productividad en el mediano y largo plazo de los países. También se menciona que las empresas con dificultades para asumir un contrato colectivo ramal podrían descolgarse bajo ciertas condiciones. Y en contra se menciona mucho, y este es el argumento más repetido cuando se habla sobre las empresas, se menciona que un sistema de negociación multinivel afectaría a las pymes. Bueno, el tema de las pymes siempre sale cuando se habla de reformas laborales, porque las pymes evidentemente tienen menores posibilidades de proveer condiciones laborales iguales a las que tienen las grandes empresas, porque tienen una menor utilidad, porque son menos productivas en general por la escala de producción que tienen. Entonces siempre se dice, bueno, pero aquí vamos a perjudicar a las pymes. Ok, eso puede ser cierto, pero también, como yo les he mencionado, existen los mecanismos de descuelgue y también existen los mecanismos de negociación a nivel de empresa posteriores al nivel de negociación ramal. Voy a dejar mencionados solamente estos argumentos, ustedes los pueden encontrar en el cuaderno de investigación.
hay varios argumentos que son falaces. También algunos que son a favor de la negociación multinivel son falaces porque no encuentran asidero en la literatura. ¿Ya? Y en general lo que les puedo decir es que de todos los argumentos que nosotros encontramos, la mayor cantidad no tienen asidero en la literatura y son más bien sentidos comunes que se repiten, ¿ya? Tanto de empresarios como de trabajadores. Estas conclusiones que voy a mostrar dicen más o menos lo que les acabo de señalar. Hay poca utilización de argumentos favorables que se encuentran en la literatura especializada por parte de los dirigentes. Creo que eso es una debilidad que tienen los dirigentes hoy en día, que esperamos que se haya ido resolviendo durante este año, ya que ha habido mayor discusión sobre el tema, ¿ya? Entonces, una de las tareas que nosotros hemos identificado es que falta una mayor formación para los trabajadores para que tengan la posibilidad de argumentar y discutir por qué un sistema de negociación puede ser favorable para ellos, tanto para sus afiliados como al momento de discutir con la contraparte empleadora. Finalmente, y esto lo voy a pasar mucho más rápido, hicimos un análisis de las perspectivas de los dirigentes sindicales respecto a la negociación ramal. Hicimos grupos de discusión, grupos focales de la rama del comercio, manufactura, y servicios financieros. Invitamos a los dirigentes de las organizaciones sindicales más grandes de cada una de estas ramas de actividad. En algunos casos eran dirigentes sindicales, en otros casos eran dirigentes de federaciones o de confederaciones. Y los sentamos y les pedimos que hablaran sobre negociación colectiva multinivel en base a ciertas dimensiones que nosotros les íbamos proponiendo. ¿Qué es lo que encontramos acá? Y porque, primero quiero decir otra cosa. ¿Por qué es relevante saber esto? Porque nosotros teníamos la intuición de que los dirigentes veían con buenos ojos la eventual propuesta de una negociación multinivel. Sin embargo, no teníamos idea de qué es lo que estaban pensando a nivel agregado o a nivel cualitativo. Por ende, hicimos este estudio para identificar algunos elementos que nos sirvieran para saber qué es lo que estaban pensando y cuáles eran los elementos que no les parecían bien o que sí les parecían bien. Y esto como un insumo para entregar a la elaboración de las políticas públicas. Eh, ¿Qué es lo que encontramos? Les voy a mencionar lo más rápido posible. Encontramos que hay un dispar conocimiento sobre negociación colectiva multinivel y entre los dirigentes de las organizaciones más grandes de la rama de actividad, los cuales uno podría esperar un mayor conocimiento en general sobre estos temas, porque son temas más probablemente vinculados a lo que van a poder participar ellos que los de sindicatos más pequeños. El conocimiento sobre negociación multinivel es bastante pequeño, bastante ínfimo, ¿ya? Hay intuiciones solamente de que podría ser beneficioso, se alude a la negociación colectiva del sector público, que parece funcionar mejor que los sectores privados, y se plantea que siempre ha sido una demanda que ha tenido el movimiento sindical, ¿ya? Eso es más o menos lo que se plantea y que es parte del programa de lucha del movimiento sindical, que las experiencias parecidas o cercanas a negociación colectiva multinivel en Chile han sido buenas, pero no hay mucho conocimiento sobre cuáles fueron estas experiencias. Entonces, en primer lugar, un desconocimiento bastante grande, ¿ya? Excepto por algunos dirigentes que por alguna razón estudiaron en algún momento este tema y se manejan un poco más. No es raro que haya poco conocimiento sobre el tema por parte de los dirigentes, ya que es un sistema de negociación colectiva que no existe en Chile, ¿no es cierto? Y que no ha existido casi nunca. Entonces, claro, lo raro, nosotros después conversábamos con los investigadores que hicimos este estudio, lo raro hubiera sido que los dirigentes conocieran el tema al dedillo, ¿ya? Pasó lo que era esperable pasar, que no lo conocían mucho, pero sí había una percepción de que era algo positivo. Y la percepción de los efectos positivos que podría tener se referían a lo siguiente. Por un lado, los dirigentes mencionaban que había que una negociación multinivel iba a generar una ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, y eso era deseable y necesario. Segundo lugar, que iba a fortalecer el poder sindical porque los sindicatos iban a tener más fuerza para negociar y finalmente que se iban a reducir las brechas salariales y las malas condiciones laborales, especialmente entre los trabajadores que no tienen sindicato o que están en empresas sin sindicatos. Entonces, esto nos lleva a suponer que lo que se puede, lo que se debería esperar de un proyecto de ley es que se haga cargo de aumentar la cobertura de negociación colectiva, que se haga cargo de fortalecer al sindical y también que se haga cargo de permitir que la disputa de negociación a nivel ramal o multinivel permita reducir las brechas salariales y para eso tiene que entregar las condiciones de posibilidad. Segundo, ¿qué desafíos y amenazas se identificaron por parte de los trabajadores? Por un lado, se identificó como uno de los desafíos principales, y esto no es ninguna sorpresa, la dispersión y fragmentación sindical. Yo ya le hablé de la cantidad enorme de sindicatos que tenemos, cerca de 8.700 sindicatos que negocian colectivamente, y lo que se espera aquí, lo que se señaló por parte de muchos dirigentes, es que dada la dispersión sindical, bueno, el diagnóstico es que el sistema de negociación colectiva y el Código del Trabajo actual fomenta la dispersión sindical. Y los incentivos que tenemos en la ley hoy en día están puestos para que los sindicatos no resuelvan sus problemas internamente, sino más bien que se quiebren. Si yo soy dirigente, tengo un problema con otro dirigente, es más fácil quebrar el sindicato e irme con mis propios trabajadores que resolver sindicalmente el conflicto. Entonces, lo que se espera
por parte de los dirigentes que fueron entrevistados, que hablamos de cerca de 40 dirigentes en total, es que el proyecto de ley promueva de alguna manera la unidad, es decir, que ponga incentivos para que deje de haber tanta dispersión sindical. Segundo lugar, poco reconocimiento, o sea, poco conocimiento de la negociación colectiva multinivel, que ya señalé antes, requiere necesariamente que los trabajadores tengan mayor acceso a espacios informativos de conocimiento sobre esta cuestión. Es algo que se ha tratado de hacer y yo creo que este año, el año 2024, es el año en el que más se ha discutido por parte del sindicalismo el tema de la negociación multinivel. Y se ha discutido más principalmente porque está en el horizonte inmediato la posibilidad de que se envíe un proyecto de ley, que esperemos que se concrete este año. Por otro lado, se menciona por parte de los dirigentes los peligros de que un proyecto enviado por el gobierno, que podría parecer bueno en una primera instancia, aparezca después de su tratamiento en el Congreso completamente mutilado y convertido en una especie de mutante que no resuelva los problemas que debería resolver y que no fortalezca el sindicalismo, que no resuelva el problema de la dispersión sindical, etcétera. Es un peligro que se mencionaba mucho a partir de lo que había sido el proyecto de ley de 40 horas, que en un principio sonaba estupendo, pero muchos dirigentes sindicales manifiestan hoy en día que tiene algunos elementos que fueron empeorados en el Congreso y que ahora se convierten en conflictos en los lugares de trabajo. Por ejemplo, el hecho de que algunas empresas hayan tratado de dividir horas de reducción de jornada en minutos diarios. ¿Qué elementos sugirieron los dirigentes en estos grupos focales para el proyecto de ley? Bueno, sugirieron materias de negociación que trasciendan los salarios, es decir, que se negocien otros elementos también, como la jornada laboral, la salud laboral, los traslados, las funciones que pueden tener los trabajadores, la dotación de la empresa, etcétera. La negociación, o sea, que la negociación la deben llevar a cabo las organizaciones más representativas, asumiendo que las más representativas son las más grandes, y en muchos casos se señaló que la organización que naturalmente estaría llamada a conducir este tipo de negociaciones multinivel sería probablemente la Confederación, ya que son las organizaciones que pueden agrupar a gran parte de los trabajadores de una rama de actividad, independiente de que existan muchos sindicatos en ella. Por otro lado, se menciona que respecto a la inclusión de los beneficios de la negociación multinivel a los no sindicalizados, es un tema que debe abordarse con mucho cuidado porque puede desincentivar la sindicalización. Entonces, hay que ver qué es lo que se propone con el proyecto de ley, porque se busca que haya un equilibrio entre que permita una mayor cobertura a la negociación colectiva y al mismo tiempo que no desincentive la sindicalización, sino que por el contrario, ojalá la incentive. En algunos países para esto lo que se hace es proponer que quienes adhieran o quienes se beneficien de un contrato colectivo ramal deban pagar de todas maneras una cuota sindical, aunque no estén sindicalizados. Por otro lado, se plantea que por parte de todos los dirigentes hubo un consenso bastante grande al respecto de que que el Estado debería tener un rol mucho más activo en este sistema de negociación multinivel para equilibrar la desigualdad de poder que existe hoy en día. Finalmente, se plantea como un problema la dificultad que tendrían los trabajadores y también el Estado de definir cuáles son los contornos de cada una de las ramas de actividad. Tenemos ramas de actividad con bastantes problemas en términos de definir qué es y qué no es. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy típico que se da en este caso. En el sector de la minería, obviamente tenemos que los trabajadores de planta y muchos de los trabajadores subcontratistas están vinculados directamente a la actividad minera, pero es discutible, es discutible al menos, si los trabajadores que proveen servicios a la minería, por ejemplo, los trabajadores de los casinos, son de la área minera o son más bien del sector servicio y deberían negociar como parte del sector servicio. Esos son algunos de los dilemas que se abrirían y hay que ver cómo se resuelve. Bueno, para cerrar y concluir esta presentación, lo que les puedo mencionar es que, a modo de síntesis, lo que nosotros hemos encontrado es que las propuestas de negociación colectiva multinivel no pueden simplemente ser una copia de lo que ocurre en otros países, ni puede ser traer a la actualidad lo que se llegó a hacer por parte del gremio de la construcción antes del golpe de Estado. Ahí hay elementos y pistas que nos pueden servir para entender cómo podría funcionar. Por ejemplo, yo les podría plantear que, en mi opinión, y en vista de la historia del sindicalismo en Chile, para que funcione un sistema multinivel es necesario que alguien que lo consagre. ¿Ya? Porque si no, va a depender la negociación siempre del poder relativo que tengan los sindicatos y el poder de los sindicatos fluctúa en el tiempo y en algún momento se puede debilitar y no puede ser que la estabilidad de los contratos colectivos dependan de la debilidad del sindicato. ¿Ya? Porque eso implicaría que los empleadores podrían tratar de debilitar a los sindicatos deliberadamente para no reconocer un contrato ramal. Entonces, tiene que estar consagrado por ley. Yo creo que eso es lo que nos enseña un poco el elemento histórico de lo que les presenté. Eh, pero sobre todo, más allá de no copiar y de no traer elementos de otro país de manera mecánica, lo que hay que hacer es considerar la realidad y el contexto concreto que tenemos en nuestro país, principalmente dado por la cobertura de la negociación colectiva y la enorme cantidad de sindicatos.
Si un proyecto de ley no se hace cargo de eso, va a estar en serios problemas de que se pueda implementar viablemente una vez aprobado en el Congreso. En segundo lugar, existen muchas formas de representatividad posible. Hemos encontrado muchas en muchos países y también los dirigentes reconocen que hay muchas formas de medir la representatividad, pero lo más importante, sea cual sea el mecanismo, debe resguardar la legitimidad, porque si los trabajadores no consideran que la organización que está negociando su nombre es legítima, probablemente el sistema va a perder legitimidad y se va a caer y no va a funcionar. Los trabajadores mismos se van a descolgar de las negociaciones alcanzadas y por ende va a ser un fracaso. Tiene que haber un sistema legítimo de representatividad. Eso también va a quedar allá de la discusión en la técnica legislativa. En tercer lugar, es necesario reforzar y ampliar la formación sobre el sistema de negociación multinivel, que es algo que ya se ha estado haciendo durante este año por parte de los mismos sindicatos, por parte de organizaciones de la sociedad civil, y también la Dirección del Trabajo ha estado haciendo un trabajo de capacitación e información sobre esta temática. En cuarto lugar, se menciona que el principal obstáculo para negociar ramalmente en Chile va a ser la dispersión sindical. Si mañana mismo se aprobara un proyecto de ley de negociación multinivel, los sindicatos se verían ante el enorme desafío de organizarse con una enorme cantidad de sindicatos y ver cómo van a negociar. Eso va a ser un problema y por ende también se ha mencionado y lo hemos visto en muchas organizaciones sindicales que es un tema que hay que abordar desde ya, no hay que esperar a que se apruebe un proyecto de ley para hacerse cargo de este tema. Hay que acercarse a otros sindicatos, hay que generar redes de solidaridad y vinculación con otras organizaciones sindicales, de modo tal que si en algún momento tenemos este proyecto de ley habilitado, sea mucho más fácil el camino para organizar la negociación como tal. Eh, Otro elemento es que se ha planteado que a lo mejor no está la claridad de cuál debe ser la propuesta, pero sí se deben definir ciertos mínimos comunes de lo que no queremos o lo que sí queremos que esté. Y ahí hay algunos elementos que ya mencioné, ojalá que se haga cargo de que propenda a que las organizaciones sindicales se unifiquen y no que se sigan dispersando, que haya mecanismos legítimos de representatividad, etcétera. Finalmente, entre los dirigentes hay mucho desconocimiento sobre los efectos económicos y esto es un problema que esperamos nosotros también colaborar con algunos artículos que vamos a ir sacando durante este año y más estudios que vamos a hacer desde la Dirección del Trabajo, pero también que se hacen en otras organizaciones sobre el tema y que creo que permiten dotar de una mayor batería de argumentos a los trabajadores al momento de defender este tipo de políticas públicas. Para cerrar, y esto es la última lámina, hay algunos elementos que nosotros estamos planteando, digamos, como elementos que deben discutirse y que en algún momento se van a tener que resolver, ya sea por el proyecto de ley o por parte del sindicalismo. Primero, ¿cuál va a ser el nivel prioritario que va a tener el sistema de negociación multinivel? ¿Va a ser la empresa tal como hoy o va a ser un nivel prioritario ramal y luego la negociación por empresa? Segundo lugar, se deben decidir los mecanismos de extensión a otros trabajadores y eso es un debate que está totalmente abierto. En tercer lugar, se deben establecer los contornos de los sectores y se debe ver quién va a definir esos contornos. Puede ser un organismo técnico, tal como el Banco Central, o bien pueden ser las mismas organizaciones sindicales en base a la tradición de negociación colectiva que llevan arrastrando durante los últimos años. Por otro lado, se deben delimitar cuáles van a ser los mecanismos de descuelgue de las pymes, principalmente en caso de que ocurra, para que no se convierta en una práctica sistemática y generalizada. ¿Ya? Porque muchas veces echa la ley, echa la trampa y podríamos tener un sistema multinivel en el cual ninguna de las pymes se adhiera. Y eso sería un problema porque la menor cobertura de negociación colectiva está en las pymes. Por ende, si no se adhieren a un contrato colectivo ramal, no estaríamos logrando extender la cobertura de la negociación colectiva. A menos que, por ejemplo, el caso de Australia, que implementó recientemente un sistema de negociación multinivel en el cual las pymes se pueden descolgar del contrato ramal siempre y cuando accedan a negociar colectivamente con sus trabajadores. Eso sería una manera, por último, de salir al paso ante la posibilidad de los descuelgues. Ok, no nos vamos a adherir al contrato colectivo ramal, pero sí vamos a negociar cuál es la realidad que tenemos en la empresa y vamos a tratar de mejorar los beneficios de todas maneras con contratos colectivos y no individuales, que es la costumbre que hay hoy en día. Por último, está el tema, que será un tremendo tema para los mismos dirigentes sindicales, de definir cuáles van a ser los representantes de cada nivel de negociación. Eso era la presentación que yo les traía. Les doy muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya sido útil. Y bueno, abro la palabra y el debate respecto a esta temática para quienes tengan alguna inquietud o quieran comentar algo sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. La verdad, completísima la presentación. Clarificas mucho este debate tan contingente que estamos teniendo acá en el país y también las distintas visiones que se tienen sobre la negociación colectiva. Así que nada, pues a animar nomás a las y los dirigentes que están conectados para que puedan hacer sus consultas, comentarios y abrir finalmente el debate.
A ver si hay alguna manito levantada y quien quiera participar. Mientras yo te hago una pregunta, no sé, quizás es muy técnica la pregunta que te voy a hacer. Veamos si te la puedo responder. Ya, tiene que ver un poco con los tiempos de los contratos colectivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, tú decías que los contratos colectivos en distintos niveles se podían dar de manera simultánea o como subsecuentes, ¿no? Como que en el fondo la pregunta es que, por ejemplo, ¿qué pasa con los tiempos de los contratos si es que, por ejemplo, no sé, a nivel de empresa se firma un contrato por 3 años, pero a nivel de rama por 2 y cambian las condiciones basales, por así decirlo? ¿Se elimina el contrato más a nivel más bajo o no? ¿Tienes alguna idea? Es una pregunta difícil porque es muy específica. Claro, sí. No te podría hablar de cómo funcionan otros países, no te podría, sería carrilearme darte una respuesta concreta, pero lo que sí te puedo señalar es que, tal como les venía mencionando, siempre hay un nivel que es prioritario. Ujú. ¿Ya? Y en ese sentido, el nivel prioritario me imagino yo que también debe ser el que ponga la duración de los contratos colectivos. Entonces, si el nivel prioritario es el ramal, yo me imagino que va a estar sometido a esa duración los contratos colectivos de cualquier nivel de empresa. Y van a tener que, por ejemplo, si se acaba el nivel de empresa y sigue el nivel ramal, no van a poder mejorar o van a poder mejorarlo sobre las condiciones que ya hay y no sobre nuevas condiciones. No le veo mucho problema en el sentido de que esté bien definido cuál es el nivel más importante. Pero eso, yo creo que todos esos elementos los debiera poner sobre la mesa el nivel más relevante de la negociación o el nivel Súper. basal. Oye, ¿y has visto quizá alguna experiencia como una especie de grupos negociadores? Porque, no sé, pensando que en Chile tiene como 4 centrales sindicales y probablemente todas van a querer ser representativas o las más representativas, ¿se ha dado la forma que, no sé, se junten solamente para negociar y después se vuelvan a ser como centrales separadas, ¿no? Mira, es algo que hemos hablado con varios colegas del rubro sindicalista, ya sean asesores o abogados laboralistas, gente de la Dirección del Trabajo, de la Subsecretaría. Las alternativas son muchas, ya son casi infinitas, pero sí, yo tengo la sensación de que lo más fácil es eso, algo parecido al modelo que tú acabas de decir, en el sentido de que hay una comisión negociadora compuesta por representantes de, por ejemplo, las organizaciones sindicales más grandes de cada rama de actividad. ¿Ya? Porque se dan está tan raro el modelo de la estructura sindical en Chile que se dan ciertos problemas. Por ejemplo, voy a mencionar dos problemas. El primero, tenemos las confederaciones como organizaciones que podrían representar a los trabajadores a nivel de rama de actividad, pero el problema es que las confederaciones no solamente representan o no solamente tienen afiliados de una rama de actividad, sino que como no están obligadas o no tienen la posibilidad de negociar ramalmente, se han dedicado a afiliar a trabajadores de distintas ramas de actividad de manera indistinta, solamente para crecer y tener más afiliados y tener más cuotas sindicales, obviamente, y hacerse como organizaciones más fuertes. Y eso significa que la representatividad que tiene una confederación debe ser medida solamente por los trabajadores de la rama de actividad, en la que estamos hablando, y no solamente de todos los trabajadores independientes de la rama de actividad. Entonces ahí habría que, por ejemplo, empezar a hilar más fino respecto a cuál es la representatividad que tienen algunas organizaciones. Y por otro lado tenemos, yéndonos al nivel de las centrales sindicales, tenemos centrales sindicales que tienen bastante representatividad en algunas ramas de actividad. Ya, por ejemplo, la central única, perdón, unitaria de trabajadores actualmente tiene dentro de sí a la Confederación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, la CONSTRAMET, que yo me atrevería a decir que es la organización más representativa que existe hoy en día de la rama de actividad de la industria manufacturera. Pero la CONSTRAMET está radicada principalmente en el sector metalúrgico. Entonces, uno se podría preguntar, ¿el hecho de que la CONSTRAMET sea parte de la CUT le da derecho a la CUT a representar a todos los trabajadores de la industria manufacturera o solamente a los de la metalúrgica? Entonces también ahí podríamos discutir si es que existe otra confederación que esté o no esté en la CUT que pueda representar a los trabajadores de la industria del vidrio, del plástico, qué sé yo. Entonces ahí se abren una serie de variables y también yo creo que se tienden a resolver o se da la posibilidad de que se resuelvan cuando nosotros asumimos que la negociación ramal se hace con comisiones por rubros también. Entonces eso es el modelo Uruguay. ¿Ya? En Uruguay existe una negociación ramal, pero funciona de tal manera que se juntan los representantes de empleadores y de trabajadores y luego se forman subcomisiones. Entonces, los representantes de la industria manufacturera forman la comisión de metalurgia, de plástico, de vidrio, qué sé yo. Cada grupo negocia por su parte y se establece, si es que se puede, mínimos comunes de la industria en general. Pero lo más interesante y lo más atractivo que uno va a poder negociar siempre va a estar a nivel de rubro, porque ahí es donde
hay una mayor capacidad de unificar intereses por parte de los trabajadores, ya que tienen condiciones laborales mucho más similares que si tomamos la rama activa, que suele ser mucho más gruesa y heterogénea. Entonces ahí hay un montón de, acabo de mencionar dos complejidades que habría, pero hay más, ¿ya? Y tienen que ver con el desorden que tiene la estructura sindical chilena dado el Código del Trabajo que venimos arrastrando desde el plan laboral, que ha tenido muy pocos cambios, ¿ya? Entonces ahí yo igual creo que se podría establecer una manera de calcular la representatividad de ciertas organizaciones y definir cómo se pueden convertir en una comisión negociadora circunstancial, digamos, temporaria, lo cual igual es complicado porque nosotros hemos tenido en Chile la experiencia de grupos negociadores que han sido algo muy nefasto para la historia del sindicalismo, ya que eran controlados principalmente por los empleadores, pero uno de los problemas más grandes que tenían los grupos negociadores, y tiene mucho que ver con lo que tú me acabas de decir, es que tan pronto como firman el contrato colectivo o el convenio colectivo, el grupo de negociador se disuelve, ¿ya? Y tú me decías, bueno, se puede armar un comité negociador que se firma, se disuelve y todos vuelven a sus organizaciones. Pero resulta que si todos vuelven a sus organizaciones y no es una organización misma la que firmó el contrato, perjudicamos la posibilidad de que estas organizaciones sindicales fiscalicen de manera adecuada el contenido de los contratos de las empresas que está vinculado. Porque cada organización, una vez disuelto el grupo negociador, vería por su lado a quién fiscaliza y quién no. Entonces tendría que existir un espacio de coordinación permanente, creo yo, para que no se perjudique tal como ocurría con los grupos negociadores que se disolvían y se acababa el problema para los empleadores, porque podían después pasar avasallar, digamos, todos los acuerdos logrados. Súper. Oye, me parece que Carlos Díaz tiene el micrófono abierto, no sé si quiere comentar algo. Sí, hola, buenas tardes. Carlos Díaz, acá del Sindicato UTS de Walmart. Hola, buenas tardes. Me he encontrado con Seba en algunos eventos, por lo menos por acá, Iquique. Bueno, Eh, no sé, bueno, harto quizás hemos conversado, pero tú visualizas quizás una reingeniería del sindicalismo chileno, como llegar en algún momento a tener centrales sectoriales y no una central que, como tú dices, absorbe todos los sectores, pero que hoy día que tenemos cuatro y casi cinco centrales, están todos dispersos. ¿Podría, tú crees, llegar a ver una reingeniería sindical en el sentido de establecer centrales? Me parece que Brasil lo tiene, una central del comercio, una central por área, por cuánto se llama, por sector, o es muy eh, lejano. mira, yo creo que en Chile se ha resuelto eso de otra manera, creo yo. Y creo que históricamente se ha resuelto por medio de las confederaciones. De hecho, es bastante lógico asumir que las confederaciones debieran ser representantes de rama de actividad. Y de hecho lo eran antes del golpe de Estado. Si nosotros observamos la evolución de las confederaciones constituidas legalmente, y tiene registro de la Dirección del Trabajo, tenemos que ser hacia el año 1973, antes del golpe de Estado, existían aproximadamente 12 confederaciones solamente. Y eran 12 porque cada una representaba una rama de actividad económica. El problema que tenemos ahora en Chile es que constituir una federación o una confederación es demasiado simple, porque para una federación requerimos 3 sindicatos y para una confederación requerimos 3 federaciones o 25 sindicatos. Entonces, si tomamos, voy a dar el ejemplo cercano que me acaban de mencionar, Walmart tiene cerca de más de 200 sindicatos, hasta donde recuerdo. Si tomáramos eso como ejemplo, podría ocurrir que en la empresa Walmart hayan actualmente eh, 8 confederaciones, podrían haber, lo cual es totalmente descabellado, ¿no es cierto? Pero lo que sí existe hoy en día en Walmart son muchas federaciones. Y las federaciones también podríamos asumir que estaban concebidas para que reunieran a todos los sindicatos de una respectiva empresa. Entonces tenemos que, hoy en día no ocurre así, porque se puede existir paralelismo de federaciones y de confederaciones. Entonces aquí el problema yo creo que está dado porque existe esa posibilidad de paralelismo y existe también porque no hay ningún incentivo para que una confederación sea solamente una por rama de actividad. ¿Ya? Y ese incentivo podría estar dado si es que existiera una negociación multinivel porque solamente negocia una organización por rama de actividad o a lo más dos. Por un ejemplo, podríamos tener que en cada rama de actividad los representantes más legítimos de los trabajadores van a ser la confederación más grande o las dos confederaciones más grandes son las únicas que van a poder poner representantes en una comisión de negociación ramal. Y los sindicatos que no están adheridos a ninguna de esas confederaciones se verían compelidos, evidentemente, a sumarse a alguna de esas confederaciones para tener algún nivel de incidencia en la negociación ramal.
Entonces yo creo que eso resolvería la cuestión más fácil, porque si se hiciera lo que tú sugieres, o lo que sugieres como alguna hipótesis, podría ocurrir después que tuviéramos cuántas centrales sindicales, podríamos llegar a tener 10, 20 centrales sindicales. Y se supone que la lógica de una central sindical es que agrupe a todos los trabajadores a nivel nacional, o al menos que hayan, no sé, máximo dos. En Uruguay tenemos una pura central sindical y las cosas funcionan bastante bien. En Brasil tenemos como tres o cuatro centrales sindicales y ya se complica la cosa, porque obviamente hay más de un representante y muchas veces están en desacuerdo entre sí. La realidad chilena es la misma. Tenemos cuatro centrales sindicales constituidas y algunas que pretenden ser centrales sindicales en el mediano plazo. Entonces, en suma, lo que quiero decir es que las confederaciones se están pareciendo cada vez más a las centrales, y eso es un problema porque las confederaciones, la estructura cuando fueron concebidas era que representaran ramas de actividad y no a todos los trabajadores. Yo pienso que en ese sentido que un proyecto de ley lo que podría hacer idealmente es empujar la estructura sindical de modo tal que las confederaciones vuelvan a ser representantes de ramas de actividad, las federaciones solamente sean representantes de empresas y las centrales representantes de múltiples ramas de actividad de manera simultánea. Una estructura piramidal y escalonada, que es como funciona la mayor parte de los países que tienen una estructura sindical más o menos ordenada. Creo que eso facilitaría las cosas, ¿ya? Y habría que pensar mecanismos para que obviamente nadie se sienta pasado a llevar al respecto, pero el tema que se abre ahí es que es necesario incorporar en el sentido común de los dirigentes sindicales, creo yo, la idea de que las organizaciones sindicales deben disputarse de manera democrática. Me refiero tanto a los sindicatos como a las federaciones y confederaciones. Y disputarse de manera democrática es todo lo contrario a armar otra confederación, otra federación u otro sindicato porque no estoy de acuerdo con los dirigentes que hay en el momento. ¿Ya? Son dos lógicas distintas. Porque una cosa es que yo diga, no me gustan estos dirigentes, no quiero que me representen, y por ende me organizo con otros sindicatos, con mi sindicato y con otros afiliados, otras federaciones para disputar la conducción de una confederación. Es totalmente distinto a decir, no me gusta esta confederación y me junto con otros sindicatos, con los afiliados de mi sindicato y otros sindicatos y otras federaciones para armar otra confederación que compita con ella. Ese es el escenario óptimo para los empleadores, porque están divididos los trabajadores. Entonces yo creo que sería deseable que se disputen las organizaciones sindicales de manera democrática, aprovechando que en Chile tenemos el sindicalismo como organizaciones democráticas. Hay países donde eso no es así, donde las elecciones no son secretas, donde en el fondo hay matonaje sindical. Bueno, yo no digo que eso no exista en Chile, pero existe mucho menos que en otros países. Entonces yo creo que se podría aprovechar eso para propender a un sistema mucho más dinámico que propenda a fortalecer a los sindicatos y no a debilitarlos con más dispersión sindical. Eso es mi opinión, al menos. Ok, gracias. Bueno, el principal desafío, Diego también lo decía, creo, el tema de los dirigentes. Yo creo que ahí es el desafío más, eh, Totalmente. el Sí, ceder los egos muchas egos. veces, la mala onda. Y hay muchos dirigentes que se tienen mala y yo lo he visto. Me ha tocado trabajar con dirigentes que se tienen mala y es increíble el nivel de odio que se tienen a veces. No, y en algún Y yo momento creo en alguna asamblea de la CUT también se señaló eso mismo, que el problema, porque el empresariado está organizado, está ordenado por ramas, pero el problema es quién va a negociar, por ejemplo, el sector salud, que no sé cuántas federaciones de salud hay, en la misma minería, que quién negocia, para qué decir el sector comercio, todo el drama que tenemos, y así en cada área, porque generalmente ha surgido este paralelismo más por egos que por otras cosas. Eh, y el ponernos de acuerdo va a ser lo complejo. Yo creo que igual nos pilla a todos como un poco a traspié, además con un escenario de los trabajadores que no tienen un lenguaje o no tienen una conciencia como si se tenía cuando al año 70, 73, que la formación del trabajador también es muy distinta en cuanto a concientización y a disposición como para ir a una negociación ramal. O sea, hoy día a los trabajadores lo único que les interesa de la negociación es el bono de término y una que otra cosa más, pero no lo que realmente puede alcanzarse en cuanto a condiciones. Es otra de las deudas que se tiene que en la formación de los trabajadores, la concientización para que tengan claro que es una negociación colectiva o la importancia de lo ramal, porque al final el individualismo igual lo metieron en los sindicatos y en los trabajadores. O sea, a uno rasca por la suya y mientras yo esté bien no importa el resto. Entonces, el sentido, volver a la ramal también es volver al sentido del colectivismo más profundo que
hoy día en la sociedad también se ha ido perdiendo. Pero bueno, para eso están por eso, no hay sindicato, no se es dirigente sindical si no se está dispuesto a enfrentar desafíos. Si no, no, es la Sí, naturaleza. concuerdo totalmente con tus palabras. Estoy súper de acuerdo. Por eso es deseable que al menos un proyecto de ley ponga algunos incentivos para fomentar la unidad y no más ruptura. Eso sería, yo creo, la única forma. En todo caso, si se aprobara, creo que lo dije antes, si se aprobara un proyecto de ley mañana, quizás cuántos años van a tener que pasar para que los trabajadores se coordinen de manera adecuada para poder implementar esta ley. Ahí vamos a tener un desafío. Pero al menos está bueno de momento plantearlo como un problema que se va a tener que resolver y ojalá que quienes puedan y quienes tengan la disposición empezar a caminar al tiro el camino de la unidad. Y eso tiene que ver no solamente con fusionar sindicatos, que es la parte más difícil, sino por lo menos tener redes sindicales solidarias, ¿no es cierto?, que nos permitan eventualmente coordinaciones comunes. De todas maneras. Bien, no sé si alguien más quiera opinar, preguntar, qué cosita. Bueno, voy a aprovechar entonces también de promocionar pues, el podcast de Sebastián pues, para que lo puedan seguir. Si quieres lo haces tú mismo que Y tienes. claro, les quería dar la invitación. Diego, si puedes quizás poner el enlace en el chat mientras. Dale. eh, Bueno, eso, quiero aparte de invitarles con un grupo de colegas que estamos todos vinculados de alguna u otra manera al ámbito sindical. Estamos desarrollando desde hace un par de meses un podcast, ¿ya? En el cual lo tenemos concebido como una especie de programa de formación sindical para trabajadores que va desde lo más básico hasta temáticas más avanzadas. Es un espacio de conversación entre quienes nos consideramos de alguna manera expertos en sindicalismo porque hemos trabajado con sindicatos y porque hemos estudiado el tema y queremos invitar a todos los dirigentes y las dirigentes que se interesen por conocer los debates y cuáles son los elementos relevantes que podrían considerarse hoy en día en el sindicalismo chileno. También hablamos de anécdotas, de experiencias concretas que han existido respecto a las temáticas de cada uno de los episodios. Los invitamos a visitar el podcast. Tenemos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok también. Y el podcast está en Spotify y también lo tenemos en versión video en YouTube. Ahí Diego dejó el enlace. Creemos que puede ser un aporte humilde para apoyar y complementar la formación de las y los dirigentes sindicales. Así que eso, muchas gracias por el espacio y espero que les sirva. Cantó Gardel Podcast. Ahí para que Tanto lo Gardel. vean. Está muy entretenido. Yo ya escuché los capítulos. Que en serio. Así que lo recomiendo. Algún día estaremos ahí metiendo la cuchara. Teodora, ya vienen las entrevistas para la Eso, temporada 2. la temporada. Ajá. Bueno, oye, muchas gracias Sebastián por tu tiempo y tu disposición a compartir toda esta información que nos has entregado, la verdad muy útil, muy interesante. Eh, y bueno, eso, muy, muy agradecido de tu disposición. Bueno, a quienes están conectados les recuerdo que en 2 semanas más ya volvemos a tener otra sesión de estos talleres. Quedan 3 sesiones. La próxima vamos a estar hablando de inteligencia artificial y su impacto en el mundo del trabajo, ya que también es un tema bien contingente. Diego, Sí, disculpa que te interrumpa, es que a mí me llegó el correo, bueno, no pude conectarme la primera vez. Eh, y en el correo me sale pincha acá el link y me manda de inmediato al Zoom. Y ujú, nosotros tenemos grupos de WhatsApp con otros dirigentes, entonces compartirlo por WhatsApp no se puede. Es posible que en el correo vaya el link del Zoom para copiarlo y compartirlo ahí en el grupo de WhatsApp y que se puedan conectar, por lo menos tengo un grupo de WhatsApp con estos dirigentes del sector comercio. A mí me mandaron esta invitación, pero como era como foto, todos me preguntaban dónde se inscribe, porque no, ya. costó inscribirnos. Entonces, a lo mejor para también tener más participantes, yo sé que hoy día, además encima juega Chile a las 8, así que creo que andan todos pendientes de aquello, pero había otros dirigentes también interesados en participar y, ¿cuánto se llama? Les es más fácil porque no les llega el correo. Entonces, externamente pueden mandar el link, si es que se pudiera, Sí, Sí, de todas mira, maneras, muchas gracias por por la favor. sugerencia. desde comunicación nosotros vamos a mandar el correo con el link para que lo puedan copiar y pegar y también el formulario de inscripción en caso de que quieran difundirlo con sus redes.
te lo agradecería, porque me metí También, a la página, me ujú, costó un poquito, pero también está súper contarles, interesante el taller. también contarles que cada uno de los talleres está disponible en nuestro canal de YouTube al día siguiente de la sesión. Entonces ahí pueden ver el primer episodio o el primer capítulo y después nosotros vamos a tener este mañana. Bueno, Súper. muchas gracias. Yo me despido, que estén bien. Ojalá que tengan éxito las sesiones que llegan también. Nos vemos. Entonces, Muchas va. gracias. Que Gracias. estén Chao, chao. bien. Gracias.